Muy buenas tardes. Mi nombre es Chávez Meneses Cristian Mijael y el día de hoy voy a explicar acerca de la unidad de manejo de aire AHU y el ventiloconvector conocido como FCU. Bien, primero hablamos acerca de los sistemas de distribución de aire. Para un sistema de aire acondicionado central que proporcione aire frío a diferentes espacios, se requiere de un sistema de distribución de aire. La principal impulsora del aire enfriado es la unidad de manejo de aire, conocida como AHU, y el ventiloconvector, conocido como FCU. En el gráfico se puede ver que tanto el AHU como el FCU trabajan de la misma manera para modificar el flujo de aire que va a ser enviado hacia el espacio exterior. Ahora hablamos de los sistemas de distribución de aire, refiriéndonos al AHU. El AHU está constituido por los siguientes elementos: el ventilador, la bobina de refrigeración o serpentines y el filtro de aire. En el gráfico podemos ver al ventilador, a los serpentines y al filtro de aire que están trabajando en conjunto para enviar el aire por el ducto de suministro de aire, conocido como SAD. Por lo general, las AHU se instalan en cuartos de AHU, en la esquina del piso o nivel del edificio. Los cuartos de AHU son muy ruidosos debido a la alta velocidad del ventilador y no son accesibles al público. En la gráfica podemos ver cómo está distribuido todo este cuarto diseñado solamente para trabajar con el AHU. Existen dos tipos de AHU, los cuales son el de volumen de aire constante, conocido como CAV, y el de volumen de aire variable, conocido como VAV. En la gráfica se ve todos los componentes del AHU. Y en el esquema podemos ver en la parte superior al condensador, al compresor, a la válvula de expansión y al evaporador. A este último se le introduce un refrigerante para que pueda devolver agua fría que va a ser enviada hacia el AHU. Se debe notar que estos últimos cuatro elementos, el condensador, el compresor, el evaporador y la válvula de expansión, trabajan como un refrigerador que conocemos eh, de forma doméstica, que todos poseemos un refrigerador en una casa. Entonces podemos relacionar todo ese mismo funcionamiento. El agua fría es enviada hacia el AHU y el AHU se encarga de enfriar el aire y distribuirlo con ayuda del ventilador de forma que este sea un aire fresco. Todo este esquema representa lo que es el sistema de distribución de aire. Hablando acerca del sistema de AHU de volumen de aire constante, CAV, podemos decir lo siguiente. El volumen de aire entregado por el AHU al espacio del edificio dentro de una zona siempre va a ser constante. La temperatura de toda la zona se controla ajustando el caudal del agua enfriada o permitiendo la derivación de aire. Sin el control de temperatura individual dentro de la zona. En este gráfico podemos ver cómo es que se distribuye el suministro de aire hacia los difusores de suministro de aire. Pero también podemos notar las entradas de retorno de aire que van a enviar el flujo de aire de retorno hacia la HU para ser procesado de nuevo y suministrar el aire hacia los ambientes. De esta manera se cumple un ciclo para tratar el aire. Dentro del AHU se ingresa aire fresco y también existe la presencia del agua fría para
enfriar el aire. Dentro de este sistema AHU se encontrará los serpentines, los cuales van a lograr enfriar el aire. Los difusores de suministro de aire pueden llegar a trabajar con hasta 1000 centímetros cúbicos por hora. El AHU necesita tener una temperatura de 14 grados centígrados o alcanzar esa temperatura para el aire y así ser distribuida. Mientras que cuando el aire llega a calentarse y vuelve a entrar al HU, se puede notar que esta temperatura siempre va a ser mayor, de manera que como ejemplo puede llegar a ser a 24 grados centígrados. Bien, las ventajas del CAB, del sistema de HU de volumen de aire constante, son las siguientes. Su diseño es simple y confiable. Se requiere bajo costo de capital, es decir, menos componentes necesarios. También tiene una facilidad de instalación y mantenimiento. Y el movimiento de aire constante, es decir, que menos aún para el aire acondicionado. Las desventajas incluyen, es menos flexible en la operación, o sea que sin cambio de velocidad del aire, sin operación de carga parcial. Es menos flexible en el control de la temperatura, en una zona única. Y se puede notar menos ahorro de energía. El volumen de flujo de aire a cada zona es variable a través de amortiguadores controlados individualmente, conocidas como cajas VAB. La velocidad del ventilador de la AHU se controla mediante un sensor de presión en el ducto. Estos son unos sistemas más comunes utilizados en los edificios. Como se puede ver en el gráfico, el sistema AHU de volumen de aire variable trabaja de manera muy similar al sistema CAB. Aquí podemos notar la presencia de los amortiguadores motorizados, conocidas como cajas VAB, lo que sería quizás la diferencia más notable con respecto al anterior gráfico. Aquí también tenemos los difusores de suministro de aire, las entradas de retorno de aire y el ducto por donde va a ingresar el retorno de aire. Aquí ya es necesario indicar la presencia de los sensores de temperatura, en general conocidos como TP100, sensores de presión, y aquí podemos ver que el suministro de aire también va a ingresar hacia los ambientes y va a retornar a la AHU para ser tratado de manera cíclica. Dentro del AHU, los serpentines van a trabajar con agua fría y al HU también va a ingresar aire fresco. Aquí se puede ver de manera más clara lo que se refiere a los amortiguadores motorizados. Estos difusores trabajan también a 1000 metros cúbicos por hora. Para ser distribuidos hacia los ambientes es necesario trabajar con presiones estáticas. Bien, hablando de las ventajas del VAB, podemos indicar lo siguiente. El VAB es flexible en el control de la temperatura, variando el flujo de aire. Se puede lograr un ahorro de energía, de manera que es capaz de operar el ventilador AHU a velocidades más bajas. Y es eficiente para el área de múltiples zonas, por lo que es capaz de proporcionar control de temperatura para una zona individual. Las desventajas para este sistema serían: existe un mayor costo de capital y mantenimiento en comparación con los sistemas CAB. Es decir,
El controlador de velocidad variable requerido, conocido como VSD, instalado en el AHU para controlar la velocidad del ventilador. Menos confiable que el sistema CAB debido a que existen más componentes móviles. Los actuadores para los amortiguadores VAB, es a lo que se refiere este punto. Puede tener todavía aire acondicionado durante el clima más frío o muy poca ocupación del mismo. Bien, ahora pasamos a hablar acerca de los sistemas de distribución de aire FCU. Es similar al AHU, por lo que el FCU consiste en los siguientes elementos. Como ya hemos visto en el AHU, también va a trabajar con un ventilador, una bobina de refrigeración conocida como serpentines y un filtro de aire. Aquí se puede ver de manera gráfica cómo es que es el FCU en los ambientes. Por lo general, el FSU se instala en el techo de una habitación. Tanto la versión sin ductos como la versión con ductos está disponible. Para el sistema DX, conocido como expansión directa, podemos ver los siguientes puntos. Las unidades FCU de pared y de techo no tienen ductos y no es posible la entrada de aire fresco. Sin embargo, las FCU de cassette de celdas, con lo que se puede ver en el gráfico, se pueden conectar a través de ductos de corta longitud a una rejilla para la entrada de aire fresco. La versión con ductos está disponible para mayores capacidades de enfriamiento. Para el sistema de agua fría, CHW, las FCU se pueden instalar con o sin ductos. Esto es posible para el FCU. Además de usar AHU, algunos edificios usan FCU para enfriar en su lugar. El concepto es similar al sistema DX, sin embargo, con un flujo de agua fría. Se requiere menos espacio en el techo y no se necesita un cuarto de AHU. Esto es más popular en áreas con limitaciones de espacio. También es adecuado para áreas que requieren control independiente, por ejemplo, para conservar el espacio alquilado del centro comercial o aulas. Se pueden conectar ductos para suministro de aire y entrada de aire fresco. El esquema para un FCU es muy parecido al AHU. Aquí se puede ver al condensador, al compresor, a la válvula de expansión y al evaporador. Como se había visto anteriormente para el AHU, al evaporador ingresa un refrigerante y este va a enviar agua fría hacia el FCU. El FCU va a enfriar el aire y va a distribuir ese mismo aire fresco a través del ventilador. Todo este esquema se conoce como sistema de distribución de agua fría. Vamos a mencionar un ejemplo tratando ambos casos, tanto el HU como el FCU. Entonces vemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál cree que es un sistema de aire acondicionado adecuado para las secciones minoristas de un centro comercial que tiene un requisito mínimo de aire fresco? Para este ejemplo, podemos notar los siguientes puntos. Que el volumen de aire constante CAB sería un sistema adecuado. Dado que se requiere aire fresco y algunos espacios pueden ser grandes, son adecuados los FCU de agua fría con ductos. Esto va a lograr reducir la cantidad de FCU necesarios. Dado que algunos espacios de la tienda pueden permanecer vacíos, es decir, sin mantenimiento, durante un periodo de tiempo, un sistema basado en FCU permite un control independiente, es decir, que el aire acondicionado de los espacios vacíos se puede apagar sin afectar a los demás espacios alquilados. Otro caso sería que para un centro comercial
La carga de enfriamiento de los espacios comerciales comunes es aproximadamente similar, lo que implicaría que la cantidad de enfriamiento no varíe mucho de un área a otra. No es necesario el control de temperatura de espacios individuales en esas zonas. El sistema CAB también tiene las ventajas de un bajo costo de capital y un mantenimiento mínimo. Cada uno de estos puntos son diferentes casos que pueden llegar a ser tomados en consideración para llegar a una conclusión con respecto al ejemplo. A continuación veremos las grandes diferencias que existen entre el AHU y el FCU. Para los sistemas AHU, vamos a anunciar el siguiente punto. Los AHU están ubicados en un cuarto de planta que están separados o fuera del espacio ocupado al que sirven, en un ambiente diferente, mientras que los FCU están ubicados en las celdas del espacio o de los espacios que están ocupados a los que sirven. Para un sistema HU, dado que el serpentín de agua fría, es decir, para el sistema HU, se encuentra fuera del espacio ocupado que se va a enfriar. El espacio se enfría con el aire frío producido afuera del espacio. En un sistema totalmente de agua, el serpentín de agua enfriada, es decir, para el sistema FSU, está ubicado dentro del espacio que se va a enfriar, por lo que el espacio se enfría con el mismo aire frío producido dentro del espacio. Para el sistema HU, por lo tanto, el mantenimiento de este sistema se puede realizar sin interferir con el negocio o las operaciones del inquilino. Mientras que para el FSU, el mantenimiento de este sistema solo puede llevarse a cabo con el posible riesgo de interferir con el negocio u operación del inquilino. Una sola AHU puede servir a una zona razonablemente grande. Por eso es que tomamos como ejemplo a los edificios, que es donde mayormente se instalan estos sistemas. Por lo que se puede proporcionar un ventilador más grande operado a una velocidad más baja, lo que resulta en un nivel de potencia acústica más bajo. Para los sistemas FCU, es posible que se requieran varias FCU para servir el mismo tamaño de zona, por lo que varios ventiladores que funcionan a varias velocidades pueden generar un nivel de potencia acústica más elevado. En un sistema AHU, el ruido del ventilador puede limitarse en gran medida al cuarto del AHU, es decir, que se aísla dentro del cuarto AHU. Para el sistema FCU, el ruido del ventilador en un espacio ocupado puede ser significativo, especialmente a velocidades medias y altas. En el sistema HU, la entrada de aire exterior dentro del AHU se puede lograr siempre que el cuarto del AHU tenga al menos una pared externa para cortinas fijas. Y en un sistema FCU, por lo general, se requiere un sistema de admisión de aire exterior separado para distribuir aire exterior, conocido como OA en inglés, a las múltiples FCU que sirven a la zona o zonas. Bien, ahora vamos a hablar acerca de los sistemas combinados, o bueno, el sistema combinado de aire acondicionado. En un edificio típico, es común tener diferentes sistemas de aire acondicionado o sistemas con diferentes métodos de distribución de aire. Por ejemplo, un sistema DX se puede utilizar para carga nocturna, donde solo unas pocas habitaciones, como por ejemplo salas de servidores, salas de seguridad, requieren refrigeración. No será económico encender enfriadores y AHU para enfriar algunas habitaciones. Las AHU se utilizan generalmente para áreas grandes con carga variable y enfriamiento constante durante el horario de trabajo o normalmente
cuando están ocupados. Por ejemplo, espacios grandes que comprenden oficinas de planta abierta, oficinas individuales, salas de reuniones, despensas, salas de impresión, etcétera. Mientras que los FCU son más adecuados para áreas con uso a pedido, como aulas, salas de conferencia y salas de reuniones, ambientes más reservados. Sin embargo, algunos tipos de áreas grandes con bajo uso de demanda se enfrían a través de los sistemas AHU. Por ejemplo, salas de conferencias, auditorios, salas de exposiciones y convenciones. Bien, con esto concluyo mi exposición para la materia de ingeniería térmica. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.